Buenas noches, mi nombre es César Chirino y yo vengo a hablar acerca de un análisis general con respecto a los resultados de este cilindro, del estudio de este cilindro sometido a presión. Eh, este cilindro fue sometido a varias pruebas como análisis estáticos, pruebas de gravedad, pruebas térmicas y finalmente un análisis general que comprende el estudio como tal de los recipientes sometidos a tensión. Principalmente con respecto a las tensiones, eh, en uno de los primeros análisis, eh, la máxima tensión, en este caso de von Mises, fue de 2.40 por 10 a las 8 newton metros cuadrados. Eh, Fíjense que por supuesto esto tiene que ver con el límite de fluencia del material. No, lo excede ligeramente, o sea, excede ligeramente el límite del material. O sea, por supuesto esto que nos representa de que hay una deformación eh, dentro de la prueba de la tensión. Eh, ¿Qué implicaciones críticas pueden haber dentro de esto? Porque existe un riesgo, obviamente, de deformación plástica y normalmente esto bajo operaciones combinadas, por ejemplo, entre presión y temperatura. Y a pesar de que el diseño representa márgenes de seguridad, eh, es necesario, por supuesto, reforzar las áreas de tensión dentro del material, por supuesto, con un límite elástico más alto. Fíjense acá, este, cómo aquí en estas áreas existe deformación con respecto a las pruebas de, de tensión estática. Fíjense cómo se deforma en toda esta área y con respecto al cuello del material y el fondo con el cuello del cilindro y el fondo del cilindro. Fíjense que el límite elástico, pues, aquí lo tenemos y eh, excede ligeramente esa deformación allí. Eh, pues hubo un desplazamiento máximo de 0.03 milímetros, indicando que es una estructura bastante rígida con deformaciones bastante pequeñas y una deformación unitaria de 0,000865 dentro de los rangos seguros del material. Para esta prueba se utilizó un acero al carbono no aleado. ¿Qué podemos concluir de esta parte? De que la estructura mantiene una estabilidad bastante estable, mantiene su estructura estable bajo las condiciones evaluadas. Sin embargo, como mencioné, las concentraciones de las tensiones deben ser eh, chequeadas, ya que se puede eh, acumular daños a largo plazo en ese caso. Por acá tenemos otra imagen del desplazamiento estático. Fíjense cómo se ve el comportamiento del cilindro, las áreas críticas que están en rojo. Con respecto a los efectos de la presión, se aplicó una presión de 70 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Dentro de este comportamiento, pues la presión principal contribuyó a las tensiones máximas con respecto a las cargas de las áreas críticas. Por ejemplo, por supuesto que si la presión
operativo aumenta, el tanque podría exceder su capacidad de resistencia y pues obviamente fallar. Se le hicieron estudios térmicos. ¿Cuáles fueron los efectos térmicos? Pues bajo una temperatura térmica de 298 Kelvin o 25 Celsius, las tensiones térmicas combinadas pues por supuesto contribuyen a tensiones totales, pero no afectan totalmente el diseño del tanque. Y a pesar de que las dilataciones térmicas del recipiente y del material son pequeñas, si combinamos los efectos térmicos con los efectos mecánicos, pues eso por supuesto representa un riesgo en las condiciones operativas del cilindro. Y pues por supuesto genera fallas. También se le hizo una prueba de gravedad. Respecto a la prueba de gravedad, esto contribuye por supuesto a las tensiones que se generan en el cilindro, y por supuesto más que todo en los puntos de apoyo del cilindro, ya que son lo que soporta el peso como tal del tanque, y eso hay que también evaluarlo si el tanque está vacío o está lleno. Uno de los aspectos más importantes a destacar en esto es que son las tensiones críticas. Las proximidades al límite elástico del nodo, de la malla del tanque, por supuesto son importantes evaluarlas y requieren atención, y aunque el tanque soportó estas cargas, hay que rediseñar y enfocarse en las áreas más críticas del diseño para operar con márgenes de seguridad. La presión aplicada, que es el principal generador de tensiones, si estos exceden el límite elástico, por supuesto falla y es necesario no operar con la capacidad máxima del material. Si combinamos los efectos térmicos y mecánicos, eso genera un entorno más exigente, y por supuesto el material y el cilindro podrían fallar por fatiga térmica, por fatiga de mecánico con respecto a las tensiones del comportamiento de las presiones de trabajo. Con respecto al comportamiento global, la estructura es bastante rígida, por supuesto con desplazamientos y deformaciones pequeñas, aunque son pequeñas, pues ellas el diseño aseguró que pueden trabajar con estabilidad. Sin embargo, es importante centrarse en los puntos débiles del diseño. ¿Qué es lo más recomendable? Pues implementar refuerzos estructurales, obviamente en las zonas críticas, evaluar el material. Hay muchos tipos de cilindros, de este tipo de cilindros que son aceros aleados o tienen otras condiciones el material, la fabricación, la calidad, los materiales son factores importantes que hay que considerar y tomar en cuenta a la hora del diseño. Y pues por supuesto generar análisis que nos permitan evaluar el comportamiento del cilindro para una prueba exitosa del mismo. Y para concluir, pues este análisis general de esta pieza, de este cilindro,
nos genera una perspectiva crítica y por supuesto destaca todos los elementos esenciales del diseño para por supuesto garantizar una seguridad y funcionalidad del tanque en sus operaciones reales. Muchas gracias.